Bienvenidos a este viaje en el tiempo hacia la Edad Media, una época en la que el sur de Francia fue testigo de una fe diferente, una visión alternativa de Cristo que se enfrentó al poder establecido. En aquel entonces, la Iglesia Católica consideraba a estas personas herejes, incluso peores que demonios. Durante décadas, la furia de la Iglesia se volcó contra los llamados cristianos gnósticos, quienes, con sus creencias, representaban un desafío para la autoridad eclesiástica. Los cruzados no tardaron en actuar y diezmaron poblaciones enteras. La Inquisición, una institución creada para erradicar la disidencia, se centró en estos creyentes que se hacían llamar cátaros, palabra que significa los puros o los purificados. El renacimiento del interés por los cátaros. Con el tiempo, y tras siglos de olvido, el recuerdo de los cátaros comenzó a resurgir. Hoy en día, muchas personas visitan los lugares donde fueron martirizados, fascinadas por la historia de esta comunidad que no solo desafiaba a la Iglesia, sino que proponía una fe radicalmente distinta. ¿Eran una herejía o algo más? A menudo se ha dicho que los cátaros eran precursores de la Reforma protestante, o simplemente una herejía dentro del cristianismo. Pero esto no es del todo cierto. Su fe era diferente, y se remontaba a los primeros tiempos del cristianismo, e incluso más atrás, a una época en la que muchos veían el mundo como un reino de sombras. Imaginen a un hombre encadenado, incapaz de moverse, viendo sombras en la pared y creyendo que eso era la realidad. Esta metáfora, propuesta por el filósofo griego Platón, fue una forma de describir al ser humano atrapado en la ilusión. Para los cátaros y los gnósticos, liberarse de estas cadenas y alcanzar la gnosis, o conocimiento espiritual, era el objetivo supremo. El conocimiento que transforma. La gnosis era mucho más que información. Era una experiencia transformadora, un despertar que revelaba la verdad del mundo espiritual. Algunos estudiosos creen que esta búsqueda caracterizó al cristianismo primitivo, antes de que los evangelios fueran escritos. Hay rastros de este pensamiento en las cartas de Pablo, quien hablaba de buscar a Cristo en el interior de uno mismo. Pero la evidencia más fascinante llegó hace poco más de 60 años, con el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. El hallazgo que cambió nuestra visión del cristianismo. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Los 52 manuscritos encontrados ofrecen una visión rica y compleja de las creencias de los primeros cristianos. Muchos de estos textos fueron enterrados en el siglo IV, posiblemente para protegerlos de la destrucción ordenada por la Iglesia. Entre estos textos destaca el Evangelio de Tomás, un documento que pone en cuestión la interpretación literal de la Iglesia y propone una búsqueda espiritual individual. Para muchos, este conocimiento es peligroso porque desafía la idea de necesitar intermediarios, como sacerdotes u obispos, para conectar con lo divino. Una fe que suena muy actual. Los cátaros creían que la salvación no venía de rituales ni de la obediencia ciega, sino de una introspección profunda. Para ellos, la chispa divina estaba dentro de cada persona y podía expandirse mediante la contemplación y la comunión directa con Dios. ¿Acaso no suena increíblemente atractivo? El gnosticismo. Una religión para el individuo. El gnosticismo ha capturado la imaginación de muchas personas, especialmente en nuestra época moderna, porque propone algo revolucionario, una religión centrada en el individuo, no en las instituciones. Es un enfoque que resuena con una búsqueda humana universal, hallar la divinidad por uno mismo. Sin embargo, reducirlo a algo tan simple sería un error, porque el gnosticismo es mucho más profundo y complejo. Algunos lo han comparado con un baño de espuma. Puede limpiar, pero también puede enceguecer momentáneamente al entrar jabón en los ojos. Es un viaje lleno de paradojas y desafíos. Esta idea de transformación y autodescubrimiento no es nueva. Desde las antiguas religiones egipcias, se decía que tras la muerte, el hombre se integraba con lo divino, convirtiéndose en Osiris. Esta noción de que somos dioses caídos que anhelan regresar al paraíso también está presente en los antiguos misterios de Isis, Mitra y Adonis. Para el gnosticismo, todos nacemos con una chispa divina en nuestro interior. La misión de cada persona es encontrar esa chispa,
expandirla y conectar con lo divino. Ese proceso de introspección y conexión espiritual es lo que los gnósticos llaman gnosis, un conocimiento profundo y transformador de uno mismo. ¿Pero qué es la gnosis? ¿Qué significa realmente gnosis? ¿Es autoconocimiento? ¿Un estado de éxtasis? ¿O algo parecido al psicoanálisis? La respuesta no es sencilla. La gnosis no es un ejercicio intelectual ni una simple contemplación emocional. Tampoco es un trance místico. Es una búsqueda sincera, un proceso de introspección que a veces puede ser guiado por un maestro, pero que siempre es profundamente personal. Para los gnósticos, el autoconocimiento implica desmantelar nuestras ideas preconcebidas sobre la vida y nuestra propia identidad. Es enfrentarse al mayor de los misterios, la muerte. En ese momento de reflexión, uno contempla su existencia física y se conecta con el misterio absoluto del que todo proviene. La experiencia mística, más allá del intelecto. ¿Por qué algunas personas buscan este conocimiento en lugares oscuros y aislados? Quizás porque estos entornos, con su silencio, sombras y ecos, estimulan experiencias místicas profundas. Como dijo Aristóteles sobre los misterios, no basta con aprender, hay que experimentar. El gnosticismo nos recuerda que el conocimiento real no se encuentra solo en el intelecto, sino en una comprensión más amplia y total de uno mismo y del universo. Los antiguos buscaban esa unidad, esa totalidad que conecta todas las cosas. El redescubrimiento de la gnosis. Durante más de 2000 años, la gnosis fue reprimida y calificada de peligrosa. La única información que teníamos provenía de los escritos de los padres de la Iglesia, quienes la condenaron. Pero todo cambió en 1945 con el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. Este descubrimiento marcó un antes y un después en nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. Sin embargo, los textos no tuvieron un camino fácil hacia el reconocimiento. Inicialmente, los códices fueron despreciados, vendidos en el mercado negro, e incluso algunos fueron quemados. Gracias al esfuerzo de académicos y visionarios como Carl Jung y sus colegas, los manuscritos más importantes llegaron a Europa y al ámbito científico. Pero aún hoy, algunos de estos documentos acumulan polvo en pequeñas salas de museos, apenas abiertos una vez cada década. El Evangelio de Tomás. Una puerta al autoconocimiento. En 1945, los manuscritos de Nag Hammadi, guardados durante siglos, finalmente vieron la luz. Uno de los textos más valiosos fue el Evangelio de Tomás, un documento que contiene palabras atribuidas a Jesús. Este Evangelio comienza con una promesa intrigante. Estas son las palabras que Jesús dijo, y que Didimo Judas Tomás escribió. Quien descubra el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. Pero, ¿quién era Didimo Judas Tomás? El término Dídimo significa gemelo, lo que ha llevado a muchos a especular que este Tomás podría haber sido un hermano de Jesús, aunque no necesariamente en un sentido literal. Según esta visión simbólica, el lector del Evangelio también puede reconocerse como un gemelo de Jesús, alguien que comparte su naturaleza divina. La búsqueda del autoconocimiento. El Evangelio de Tomás se centra en una idea fundamental, el autoconocimiento como camino hacia lo divino. Este autoconocimiento no es una exploración superficial ni un ejercicio meramente intelectual. Es un viaje profundo, una conexión con la esencia inmortal que habita en nuestro interior. Tomás nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a encontrar dentro de nuestra alma aquello que puede salvarnos. Como dice uno de sus pasajes más poderosos, el que se conoce a sí mismo llega a la profundidad de todo. Lo que tienes dentro te salvará. Para los gnósticos, esto significa que la divinidad ya está en nosotros. No es algo que podamos obtener del exterior, sino un descubrimiento de lo que ya somos. Conciencia pura, una chispa divina dentro de un cuerpo mortal. La brillante oscuridad, el misterio de lo divino. Para los gnósticos, el universo y nuestra conexión con él son expresiones de un misterio supremo. Describían a Dios como una brillante oscuridad, una luz pura que no puede ser percibida directamente. Es la potencialidad absoluta, una conciencia que aún no tiene nada de lo que ser consciente. El universo, entonces, es el reflejo de esa luz,
el medio a través del cual lo divino toma conciencia de sí mismo. Cada ser humano es parte de este reflejo, una imagen o eidolón de lo divino. En otras palabras, no somos solo criaturas, somos manifestaciones vivas de esa luz primordial. La unión del conocimiento y el misterio. El Evangelio de Tomás no busca dar respuestas fáciles, sino despertar en cada uno de nosotros una pregunta esencial: ¿quién soy realmente? Al buscar esa respuesta, nos conectamos con algo mucho más grande que nosotros mismos, con el núcleo divino del universo. La conciencia divina. Todos somos imágenes de Dios. En el gnosticismo, la conciencia divina se expresa en todo y en todos. Según esta visión, todos los seres humanos somos imágenes o eidolons de la conciencia universal, la esencia misma de Dios. Sin embargo, el mensaje del Evangelio de Tomás se aleja de la narrativa cristiana tradicional, que establece una separación insalvable entre Dios y los mortales. Este Evangelio nos habla de un Jesús que no solo es el Hijo de Dios, sino que nos recuerda que todos los humanos somos hijos de Dios, aunque no seamos plenamente conscientes de nuestra naturaleza divina. Cuando Dios pronunció, «Hágase la luz», según el Evangelio de Tomás, esa luz también representó la creación de la humanidad a su imagen. Jesús, como una voz proveniente de la luz, declara: «Soy todas las cosas salen de mí, estoy en todas las cosas. Rompe un trozo de madera y estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás». El panteísmo del Evangelio de Tomás y su amenaza para la Iglesia. Este mensaje radical de que la divinidad está en todas partes y en todas las cosas contrasta profundamente con la doctrina establecida por la Iglesia. Para los gnósticos, cada individuo puede encontrar a Dios por sí mismo, sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, con el triunfo del cristianismo institucional, la salvación se ató exclusivamente a la Iglesia y sus representantes, como el Papa. El gnosticismo, en cambio, ofrecía una alternativa. No se trataba de obedecer reglas ni de ganarse la inmortalidad mediante actos piadosos, sino de descubrir que ya somos inmortales, que la chispa divina reside en nuestro interior. Este enfoque llevó a los gnósticos a rechazar la autoridad religiosa, las reglas y las jerarquías. Un Jesús diferente, libertino y transgresor. Los gnósticos describían a Jesús de una manera distinta, como un libertino, alguien que rompía normas y desafiaba las autoridades religiosas de su tiempo. En el Evangelio de Tomás, el énfasis no está en Jesús como figura divina, sino en su mensaje. Para ellos, lo importante no era el mensajero, sino el conocimiento que compartía. De manera similar, los gnósticos interpretaron las enseñanzas de Pablo como un reflejo de sus creencias. Pablo hablaba del Cristo interior y de la inmortalidad de una manera que resonaba con las escuelas mistéricas de la antigüedad. A menudo lo consideraban su maestro, un precursor de las ideas gnósticas. Pablo, un maestro gnóstico malinterpretado. En tiempos de Pablo, no existía la división entre el gnosticismo y el cristianismo literalista, porque este último aún no se había desarrollado. Según los gnósticos, Pablo hablaba en metáforas y se refería a Jesús como un misterio, una voz interior que guiaba al autoconocimiento. Sin embargo, con el tiempo, los evangelios canónicos comenzaron a centrarse más en la vida de Jesús como figura histórica, transformándolo en el literal Hijo de Dios. Esto marcó un cambio crucial. El mensajero se volvió más importante que el mensaje. El padre de la Iglesia, Tertuliano, despreciaba a los gnósticos y llamaba a Pablo el apóstol de los herejes, ya que ellos lo citaban frecuentemente y veían en sus palabras el respaldo de sus ideas profundas y misteriosas. Alejandría, la cuna del gnosticismo. El gnosticismo floreció en Alejandría, una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de la antigüedad, ubicada en la encrucijada de Asia, África y Europa. En este vibrante centro cultural, las ideas gnósticas encontraron un terreno fértil para desarrollarse, fusionando elementos de diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. Alejandría, una encrucijada cultural y espiritual. En la ciudad de Alejandría, una mezcla diversa de culturas convivía: egipcios, griegos,
y una comunidad judía más grande que la existente en Judea y Galilea en aquella época. Muchos de estos judíos vivían en el exilio, desconectados del Dios que no encontraban en el mundo físico, un mundo lleno de maldad y sufrimiento. Sin embargo, en sus corazones habían descubierto un Dios desconocido, una verdad interior que contrastaba con el caos exterior. Según sus creencias, el buen Dios, lleno de misericordia, envió a Jesús para redimir a la humanidad del control de Geldeba. Cuando estos judíos alejandrinos abrazaron el cristianismo, encontraron en Jesús un mensaje que resonaba profundamente en ellos. Jesús les decía: quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Pablo. Un maestro gnóstico malinterpretado. En tiempos de Pablo, no existía la división entre el gnosticismo y el cristianismo literalista, porque este último aún no se había desarrollado. Según los gnósticos, Pablo hablaba en metáforas y se refería a Jesús como un misterio, una voz interior que guiaba al autoconocimiento. Sin embargo, con el tiempo, los evangelios canónicos comenzaron a centrarse más en la vida de Jesús como figura histórica, transformándolo en el literal Hijo de Dios. Esto marcó un cambio crucial. El mensajero se volvió más importante que el mensaje. El padre de la Iglesia, Tertuliano, despreciaba a los gnósticos y llamaba a Pablo el apóstol de los herejes, ya que ellos lo citaban frecuentemente y veían en sus palabras el respaldo de sus ideas profundas y misteriosas. Alejandría, la cuna del gnosticismo. El gnosticismo floreció en Alejandría, una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de la antigüedad, ubicada en la encrucijada de Asia, África y Europa. En este vibrante centro cultural, las ideas gnósticas encontraron un terreno fértil para desarrollarse, fusionando elementos de diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. Alejandría, una encrucijada cultural y espiritual. En la ciudad de Alejandría, una mezcla diversa de culturas convivía, egipcios, griegos, y una comunidad judía más grande que la existente en Judea y Galilea en aquella época. Muchos de estos judíos vivían en el exilio, desconectados del Dios que no encontraban en el mundo físico, un mundo lleno de maldad y sufrimiento. Sin embargo, en sus corazones habían descubierto un Dios desconocido, una verdad interior que contrastaba con el caos exterior. Según sus creencias, el buen Dios, lleno de misericordia, envió a Jesús para redimir a la humanidad del control de Geldeba. Cuando estos judíos alejandrinos abrazaron el cristianismo, encontraron en Jesús un mensaje que resonaba profundamente en ellos. Jesús les decía: quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Jesús, mito o metáfora. En torno a la figura de Jesús surgieron profundas divisiones ideológicas. Una de las mayores cuestiones era el significado de su muerte. Para las comunidades ortodoxas, la crucifixión solo podía explicarse como un sacrificio redentor. Según esta interpretación, la humanidad necesitaba redimirse de un pecado tan terrible que solo la muerte del Mesías podía expiarlo. Así nació el concepto del pecado original, un elemento central del cristianismo que moldeó la relación entre los creyentes y la divinidad. Bajo esta visión, Dios no solo observa nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, juzgando incluso los pecados de la mente. Esto dio lugar a una doctrina basada en el miedo a Dios, al juicio y al infierno, un temor constantemente reforzado en las prédicas de los sacerdotes. La perspectiva gnóstica, sin espacio para el pecado. Para los gnósticos, el concepto de pecado no tenía el mismo peso. En su visión, la palabra pecador no figuraba en su vocabulario, ni el Evangelio de Tomás hacía énfasis en la separación entre Dios y la humanidad. Por el contrario, hablaba de los humanos como seres creados a imagen divina, conectados intrínsecamente con lo divino. El gnosticismo veía al hombre como un Dios caído que aún conservaba un recuerdo del paraíso. Esta idea resonaba en los antiguos misterios y también en la gnosis. Para ellos, no había necesidad de cargar con la culpa ni de temer a un Dios castigador. Esto no significaba, sin embargo, que los gnósticos se consideraran divinos en sí mismos, sino que creían en la posibilidad de encontrar a Dios al descubrirse a sí mismos.
También reconocían un medio de reparación para los errores cometidos, pero rechazaban la idea de que el pecado fuera esencial. El pecado y el mito de Adán y Eva. La narrativa cristiana del pecado original se apoyó en la historia de Adán y Eva, donde el primer pecado convirtió al hombre en un ser mortal. En esta interpretación, el pecado de Eva adquirió un peso mayor que en la tradición judía. Antes del cristianismo ortodoxo, ni los judíos ni los gnósticos consideraban el pecado como un concepto central. En cambio, estas tradiciones compartían la idea de que los humanos poseían tanto buenos como malos impulsos, y que la condición humana implicaba una constante lucha entre ellos. Para los gnósticos, esta lucha no era motivo de culpa, sino parte del camino hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino. El pecado original. Un concepto en debate. La idea del pecado original generó un gran debate entre los primeros cristianos. Para algunos, resultaba absurdo que una desobediencia aparentemente inocente, como comer una manzana, mereciera un castigo tan desproporcionado, la expulsión del paraíso y una existencia inferior para la humanidad. Este concepto, que sugiere que el pecado es inherente a los humanos, fue desarrollado por San Agustín en el siglo IV y canonizado como enseñanza ortodoxa cristiana en ese mismo periodo. Las comunidades ortodoxas, en consecuencia, reforzaron la creencia de una distancia insalvable entre el hombre y Dios, y de una condición pecaminosa innata e irredimible en la humanidad. Jesús, iluminador o Hijo de Dios. Para los gnósticos, Jesús no era literalmente el Hijo único de Dios, sino un iluminador, un hombre que alcanzó la iluminación a través del bautismo y se transformó en el Cristo, aquel que conoce la verdad divina, similar a la transformación de Buda. Los cristianos ortodoxos, por el contrario, sostenían que Jesús era divino desde su nacimiento, el Hijo único de Dios. Esta idea quedó firmemente establecida en el Evangelio de Juan, el último de los evangelios, que marcó una ruptura con las interpretaciones anteriores. En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús aparece principalmente como el Mesías de Dios, un maestro que guía hacia la rectitud, lo que permitía que un judío devoto pudiera seguirlo sin conflicto. Sin embargo, el Evangelio de Juan presentó una afirmación radical: Jesús no solo era el Mesías, sino el único Hijo de Dios. Este concepto, según algunos, surgió alrededor del año 160 después de Cristo y se convirtió en el prisma a través del cual los cristianos leyeron los evangelios posteriores. Para los gnósticos, en cambio, Jesús era un símbolo de lo divino que habita oculto en cada ser humano. En este sentido, todos somos hijos de Dios. El mensaje gnóstico enfatizaba que descubrir nuestra verdadera identidad nos liberaba de un estado de muerte espiritual. La resurrección como modelo espiritual. Los gnósticos consideraban que en este mundo estamos muertos en espíritu porque nos identificamos únicamente con el cuerpo físico. Según su perspectiva, somos la conciencia del universo, confundidos por una identidad corpórea que genera sufrimiento. El proceso de resurrección implicaba renunciar a esta identidad física y despertar a nuestra verdadera naturaleza. Ser uno con Dios, el Cristo. La historia de la crucifixión y resurrección de Jesús, en este contexto, no era un evento literal, sino un modelo espiritual aplicable a todos. El Cristo resucita dentro de nosotros cuando alcanzamos esta comprensión. Para los literalistas cristianos, sin embargo, la resurrección era un acontecimiento físico y concreto. Creían que al final de los tiempos, los cuerpos resucitarían de forma literal, tal como le ocurrió a Jesús. Este enfoque se centraba en la corporeidad, mientras que los gnósticos lo interpretaban como un despertar espiritual. El ciclo de reencarnaciones y la liberación espiritual. Los gnósticos también diferían en su concepción de la vida tras la muerte. Para ellos, quienes no comprendían el mensaje espiritual quedaban atrapados en un ciclo de reencarnaciones, regresando en nuevos cuerpos. Pero aquellos que entendían su verdadera naturaleza como uno con el Cristo, lograban liberarse de este ciclo. Así, mientras los literalistas cristianos y los gnósticos compartían el simbolismo del Cristo, sus interpretaciones diferían profundamente. ¿Era Jesús el único Hijo de Dios o un modelo para descubrir la divinidad en todos nosotros?
Esta divergencia plantea la pregunta: ¿cuál fue el origen de estas creencias y cuál precedió a la otra? El surgimiento de la ortodoxia y la lucha contra el gnosticismo. En el siglo II, figuras como Policarpo y Tertuliano empezaron a consolidar la Iglesia literalista cristiana. Mientras tanto, Tertuliano observaba que los seguidores de los gnósticos parecían llenar el universo, lo que daba la impresión de que la ortodoxia cristiana había existido desde los tiempos de los apóstoles y que el gnosticismo era una desviación posterior. Sin embargo, la evidencia sugiere que esto era exactamente al revés. El gnosticismo, una forma temprana y diversa de espiritualidad cristiana, se había propagado ampliamente en los siglos I y II. Pero fue gradualmente reprimido por una iglesia literalista que comenzaba a definirse a sí misma en contraposición a las ideas gnósticas. En este sentido, el cristianismo ortodoxo nació como una reacción al gnosticismo, estableciendo sus propias bases doctrinales y seleccionando un conjunto limitado de textos que conformarían el Nuevo Testamento. La consolidación de la doctrina. A lo largo de unas 7 u 8 generaciones tras la vida de Jesús, los padres de la Iglesia ortodoxa empezaron a unificar un credo básico. Frente a la complejidad y profundidad de las enseñanzas gnósticas, optaron por mensajes simples y accesibles, como Jesús es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y vino a salvarnos. Esta simplicidad ayudó a atraer y unificar a los creyentes, especialmente en un contexto de persecución. Los gnósticos, por su parte, interpretaban los evangelios de manera más simbólica y espiritual. Por ejemplo, frases como «nadie llega al Padre, sino a través de mí», eran entendidas como una invitación a descubrir al Cristo dentro de cada uno. Para ellos Pablo hablaba en 2 niveles, un mensaje literal para las masas y un mensaje espiritual para quienes podían comprenderlo. Sin embargo, el literalismo insistía en una interpretación única y objetiva, Jesús como la encarnación literal del Hijo de Dios. Esta visión se volvió autoritaria y excluyente, estableciendo un mandato divino para difundir esta fe, y a menudo atacando directamente tanto las ideas como a los propios gnósticos. La caída del gnosticismo y el ascenso del poder cristiano. Mientras los gnósticos buscaban la salvación individual y carecían de una organización unificada, los cristianos literalistas consolidaron su influencia. Esto culminó en el siglo IV con la llegada al poder del emperador Constantino, el primer gobernante romano en adoptar la fe cristiana. Según la tradición, Constantino tuvo una visión en la que vio la señal de la cruz en el cielo, convencido de que adoptarla como emblema le garantizaría la victoria sobre su rival pagano. Este evento culminó en la batalla del Puente Milvio y marcó el inicio de la estrecha relación entre el cristianismo y el poder político. En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, Constantino estableció las bases del credo cristiano, definiendo las diferencias doctrinales y reforzando la estructura jerárquica de la Iglesia. Este evento consolidó la supremacía de la ortodoxia sobre el gnosticismo y sentó las bases del cristianismo como religión mayoritaria. La alianza entre el cristianismo y el Estado, luz y sombras. 3 siglos después de su muerte, Jesús fue proclamado Hijo de Dios, por decreto imperial, y con ello se prohibió cualquier otra interpretación. Este paso marcó un cambio fundamental. El cristianismo, que alguna vez fue perseguido por el poder político, ahora se aliaba con el Estado para convertirse en una religión oficial. Pero esta alianza trajo consigo consecuencias profundas. La fe que había nacido como un movimiento humilde, que predicaba la igualdad y la resistencia frente a la opresión, comenzó a transformarse en una institución jerárquica, opresiva y, en muchos casos, contradictoria con los ideales que defendía en sus primeros 300 años de existencia. El cristianismo, que alguna vez denunció la injusticia y la violencia, comenzó a perseguir y matar en nombre de la religión. Las riquezas también llegaron. Constantino regaló a las iglesias de Roma enormes cantidades de plata y oro, incluyendo estatuas de tamaño natural de los apóstoles y de Jesús. En apenas 20 años, los templos cristianos comenzaron a parecerse más a templos paganos que a los lugares de reunión de los primeros seguidores de Jesús. Esta riqueza dividió a la Iglesia entre la pobreza y la abstinencia de los monjes, por un lado, y la opulencia de los obispos, por el otro.
Sin embargo, incluso en medio de esta contradicción, algunos líderes eclesiásticos mantuvieron un sentido de caridad y virtud, reflejo de los valores originales del cristianismo. Es importante recordar algo. Jesús jamás fundó una iglesia ni dejó instrucciones para ello. La idea de una institución universal fue una invención posterior, diseñada para reforzar el poder de la Iglesia católica. Según algunos historiadores, incluso la autoridad de Pedro y el famoso documento conocido como la Donación de Constantino son fabricaciones destinadas a justificar la supremacía papal y la riqueza de la Iglesia. Algunos padres de la Iglesia, como Ireneo, dedicaron sus vidas a combatir lo que consideraban herejías. En sus escritos, describían a estos herejes como personas con ciertas características comunes. Amaban leer e interpretar las Escrituras, seguían su intuición y se mantenían en constante búsqueda, siempre abiertos a nuevas ideas y exploraciones. Curiosamente, estas mismas cualidades podrían aplicarse hoy a quienes forman parte de movimientos espirituales contemporáneos, como la llamada Nueva Era. La búsqueda de conocimiento y significado ha sido una constante en la humanidad, pero la tradición cristiana occidental, a diferencia de otras grandes religiones como el hinduismo, el budismo o el islam, parece haber perdido su dimensión esotérica o mística, esa enseñanza reservada para quienes buscan una comprensión más profunda. Cuando se descubrió que la donación de Constantino era una falsificación, esto desató movimientos como la Reforma Protestante, que cuestionaron el monopolio de la verdad que había ejercido la Iglesia romana. El triunfo del cristianismo no fue el inicio de una edad dorada, como cabría esperar de la religión favorita de Dios. Al contrario, marcó el comienzo de una época oscura. Los gnósticos y paganos fueron erradicados, sus templos destruidos, sus libros quemados y sus voces silenciadas. Paradójicamente, este triunfo trajo consigo un retroceso cultural y social. La humanidad olvidó incluso cómo construir casas de ladrillo. Así, mientras el cristianismo se consolidaba como religión dominante, el mundo que prometía iluminar se sumió en la oscuridad. Con el paso de los siglos, el dominio absoluto del cristianismo sobre la cultura occidental dejó su huella. Sin embargo, hubo que esperar hasta el Renacimiento para que muchas de las ideas y tradiciones que habían sido reprimidas durante más de 1000 años resurgieran. En Italia, particularmente en Florencia, los textos prohibidos de Platón y otros filósofos paganos volvieron a la luz. Obras como los escritos herméticos inspiraron un redescubrimiento de la espiritualidad y la filosofía antigua. Artistas como Botticelli comenzaron a retratar en sus pinturas a los dioses paganos, dando forma a un periodo que llamamos el Renacimiento, un renacimiento cultural que devolvió a Occidente parte del esplendor perdido tras el triunfo del cristianismo literalista. En los primeros días del cristianismo, la fe en la historia de Jesús era solo el comienzo de un camino espiritual. Era el misterio exterior, el primer paso hacia una comprensión mística más profunda de Dios. Esta comprensión debía ser guiada por maestros iluminados y alcanzada solo cuando el creyente estaba maduro espiritualmente. Sin embargo, con el tiempo, la cultura cristiana conservó únicamente los misterios exteriores, perdiendo el significado más profundo de sus enseñanzas. Aunque grandes místicos cristianos a lo largo de los siglos intuyeron esta dimensión simbólica, la mayoría de las tradiciones esotéricas fueron relegadas al olvido. Hoy, mientras muchas iglesias se vacían, las personas buscan respuestas espirituales en otras tradiciones, incluso en lugares tan lejanos como el otro extremo del mundo. Pero, irónicamente, olvidamos que en lo más profundo de nuestro propio pasado, ya existía una antigua tradición que perseguía estas mismas respuestas. Un camino olvidado o herético. Algunos padres de la Iglesia, como Ireneo, dedicaron sus vidas a combatir lo que consideraban herejías. En sus escritos, describían a estos herejes como personas con ciertas características comunes. Amaban leer e interpretar las Escrituras, seguían su intuición y se mantenían en constante búsqueda, siempre abiertos a nuevas ideas y exploraciones. Curiosamente, estas mismas cualidades podrían aplicarse hoy a quienes forman parte de movimientos espirituales contemporáneos, como la llamada Nueva Era,
La búsqueda de conocimiento y significado ha sido una constante en la humanidad, pero la tradición cristiana occidental, a diferencia de otras grandes religiones como el hinduismo, el budismo o el islam, parece haber perdido su dimensión esotérica o mística, esa enseñanza reservada para quienes buscan una comprensión más profunda. Sin atajos hacia la gnosis. No hay atajos hacia la gnosis, ni caminos rápidos hacia la iluminación espiritual. Esta reflexión resume una verdad universal. Todas las grandes tradiciones religiosas del mundo contienen dos niveles de enseñanza. Por un lado, la enseñanza accesible para todos, diseñada para guiar a las masas. Por otro, la enseñanza mística o esotérica, reservada para aquellos que buscan un desarrollo personal e integral. Lamentablemente, el cristianismo occidental eliminó o marginó esta última dimensión, considerándola herética. Hoy, mientras tantas personas buscan integridad y crecimiento espiritual, es lamentable que este camino sea visto como algo ajeno, cuando en realidad forma parte de nuestras raíces más profundas. Reconocer que en algún momento de la historia, ciertas voces fueron silenciadas, reprimidas, y ciertos caminos espirituales olvidados al ostracismo por la Iglesia. ¿Qué habría pasado si estas enseñanzas no hubieran sido reprimidas? Hoy nuestra visión del cristianismo, de la espiritualidad y de la vida, sería más amplia, más rica y completamente diferente.